El pecado no ejerce influencia alguna en mi pensamiento. Sé de dónde vengo, dónde estoy y qué es lo que tengo que trabajar. Y trato de hacer lo que considero el más totalmente humano y musical planteamiento dentro de los medios y la tradición de la que provengo. Amo a Bartók, a Berg, a Stravinsky. El hecho de que la música sea politonal, atonal, polirrítmica o lo que sea, no me afecta en absoluto, pero debo decir algo. Trabajo con medios muy sencillos porque soy una persona sencilla y provengo de una tradición sencilla de música de baile y de trabajos cotidianos y simples. Y aunque digamos que he estudiado muchos otros tipos de música, creo que conozco bien mis limitaciones y trato de trabajar dentro de ellas. En verdad no hay límite para la expresión que pueda ser dentro del idioma si tengo la necesidad interior de decir algo. Aquí es donde encuentro el problema, un problema más emocional, creativo emocional. Estos son fragmentos que saco de mi texto sobre esta biografía de Bill Evans, de Pettinger, y bueno, sorprendente, ¿no? Que él decía que él era una persona sencilla, que su origen es la música de baile, de fiestas, de 15 años, cosas así, y haya logrado tal grandeza y tal nivel, ¿verdad? De creatividad y de tal nivel de belleza. Hay un aspecto también muy interesante en la película, que es el personaje, el que está con ellos, el argentino, que creo que también es un gran trabajo actoral. Es una suerte de Sancho Panza, ¿no? de la película, porque es como el contacto con la realidad totalmente prosaica y cómica de la película, y es el elemento insólito de lo que estaba ocurriendo con este artista tan importante que estaba ahí en ese pueblito de San Nicolás. Aquí, ¿quieres leer algo más, Alex? Sí, bueno, hablando del texto tan bonito que escribiste sobre Bill Evans, pues él hablaba de que venía de una tradición, de que era una persona sencilla, que tenía gustos sencillos, pero también era una persona muy amplia, en el sentido de que abordaba cualquier estilo de música con mucho profesionalismo, pero también con mucha profundidad. Y para los que no saben, él empezó con música clásica, ¿no? Él era un profundo conocedor de la música clásica, era un gran lector a primera vista. Es una habilidad muy codiciada por los músicos, ¿no? Poder leer cualquier cosa que le pongan a uno enfrente a primera vista, para tener acceso a la música, no solo eso, sino para poder tocarla en vivo, en público, profesionalmente, ¿no? Muy poca gente desarrolla esa habilidad, y es una habilidad que se desarrolla más en la música clásica, ¿no? Y él la tenía, y eso le abrió mucho las puertas para tocar con mucha gente que lo llamaban no eran huesos, o sea, eran proyectos serios de música contemporánea, conciertos, y él era el primero en la lista para poder desempeñar esos papeles, y esa música pues se fue metiendo en la suya, ¿no? Él también es conocido por renovar las texturas del piano, incorporando recursos del impresionismo francés, principalmente Debussy, Ravel, incorporando el color a la música, ¿no? Y enseñándonos cómo con ese color, que se convierte como un pintor del piano, con ese color puede expresar también emociones. Entonces, él realmente fue, yo creo que de los primeros pianistas que podríamos llamar finos en ese sentido, en el que hay matices. No es solamente la tradición cruda del jazz que viene del blues, ¿no? La tradición que viene de la tierra, que es una de las esencias, por supuesto, del jazz, ¿no? Pero él lo combinó con ese uso de los recursos de la música occidental, principalmente el matiz y el color. También la técnica, ¿no? Él se encerró en algún momento a estudiar Bach para profundizar esa técnica, y a Miles Davis le gustaba mucho ese toque cristalino que él lograba en el piano, que muy pocos lograban, ¿no? Miles Davis, en su biografía,
también escribe y dice: Bill tenía este fuego tranquilo que me encantaba en el piano. La forma en que lo abordaba, el sonido que conseguía era como notas de cristal o agua brillante, una cascada abajo, desde alguna clara cascada, una caída desde una clara cascada. Y luego dice, tuve que cambiar la forma en que sonaba la banda nuevamente por el estilo de Bill Evans, tocando de una manera diferente precisamente para dar lugar al espacio y al color que Bill Evans brindaba a la banda. Entonces esa es una de las herencias, eso es una de las cosas que tenemos que aprender constantemente. Y yo he de decir que he recibido esa influencia y he estudiado a Bill Evans y creo que ha sido una de las influencias más fuertes en mi forma de tocar. También él ejerció influencia en los pianistas posteriores como Chick Corea, Keith Jarrett, Brad Meldau. Es muy difícil que algún pianista no haya sido tocado por esa influencia. Y aquí en México podemos citar también al gran maestro Enrique Ney, que era realmente un apasionado de la música de Bill. Creo que hay una solicitud, ¿verdad? Para que toques Pis Pis, mi querido Alex. Por ahí. Momento de las complacencias.
murió en 1980, ahorita ya estaría en los 90 y tantos, muy parecido a Tony Bennett, por ejemplo, que acaba de morir hace unos meses, nada más, ¿no? Roy Haynes, por ejemplo. Roy Haynes, que tocó con Charlie Parker, con Miles Davis, todavía vive, ¿no? Está por los 98 años. Wayne Shorter también nos acaba de dejar, pero sí, Bill Evans en otras circunstancias seguiría con nosotros. Sí. Renaissance Records es un sello de Los Ángeles que está recuperando muchos discos que estaban en el olvido, digámoslo así, y esto está en Spotify. Quienes quieran ver estos conciertos de Bill Evans, estos dos momentos en Argentina, el del 73, ese se llama Morning Glory, y el disco de los conciertos del 79 se llama Inner Spirit, ese lo pueden encontrar en Spotify. Son espléndidos ahí para darles una idea, ¿no?, de qué es lo que estaba tocando. Para mí, yo particularmente, aunque todo es totalmente Bill Evans, me sublima, pero el último, el tardío, es el que para mí ya estaba tocando las estrellas. Y esos discos, el último, el de Inner Spirit, es verdaderamente hermoso, que desde luego él mismo, bueno, supongo que así fue como ocurrió, pero en la película nos damos cuenta que fue un concierto muy escueto al parecer, ¿verdad? Dijo ahí, no vamos a hacer solos, ¿verdad? Empezamos, creo, con 45 minutos, entonces era una cosa ahí breve, etcétera, pero seguramente fue algo sublime. Yo comencé a escuchar, la primera vez que escuché a Bill Evans fue en la casa de nuestra querida Yuko Fujino, que en el mundo del jazz es una figura entrañable, porque es una impulsora y una amante del jazz extraordinaria, y yo escuché el concierto en Tokio de Bill Evans, que por cierto es donde toca Esta tarde vi llover de Manzanero, la tocó Bill Evans. También están los conciertos de Argentina, por ahí también toca Esta tarde vi llover, y después yo tuve la fortuna, el privilegio de tomar clases con Enrique Neri, sin que yo sea pianista profesional ni mucho menos, pero Enrique Neri era un apasionado de Bill Evans, y te lo inyecta en la sangre, y él prácticamente me cambió la vida a través de ese amor que me transmitió por Bill Evans, que la música la empiezas a escuchar y entender de una manera completamente distinta. Es como el antes y el después, en mi caso. Y lo que nos ha ocurrido, Alex y a mí, con los comentarios que nos hacen quienes han tenido la gentileza de acompañarnos en estas aventuras que estamos haciendo, que así lo estemos repitiendo. La película pues ya nos la sabemos, ¿no? Ya la tenemos bastante conocida. Pero créanme que es una aventura, cada que lo presentamos es una aventura, no hay un guión muy estricto, más o menos tenemos un esquema general, pero crean que lo hacemos con mucho cariño, porque pues es ese amor, es amor al arte literalmente, en este caso amor a Bill Evans, y los que han participado en las presentaciones después nos cuentan que inmediatamente se ponen a escuchar a Bill Evans y dicen, wow, es una cosa increíble. Por ejemplo, nuestro querido amigo que nos preparó este video tampoco lo tenía muy detectado, y dice que una vez que empezó a escucharlo y a preparar eso, dice que ya está todo meditabundo, etc. Pero es como si a mí me pasó mucho tiempo que yo tuve una temporada que escuchaba todo el tiempo a Astor Piazzolla. Todos los músicos y los que amantes de la música sabrán que Piazzolla es una cosa también exquisita. Bueno, Alex, también tienes por ahí un homenaje a Piazzolla. Yo durante una temporada escuchaba todo el tiempo a Piazzolla, y bueno, sí te pone un poco así meditabundo, medio triste, ¿no? Tú sientes que tu vida es una tragedia, etc. Bueno, hay que pasar un poco a otras sintonías, pero pasa un poco eso con Bill Evans, y él sí no lo dejaré nunca. No hay día que no escuche yo a Bill Evans, y entonces te pone una sintonía, ¿verdad? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Pero bueno, ¿por qué no tocamos, a ver, ahora que algo más alegre, por ejemplo, A House is not a Home? ¿Qué te parece, mi querido Alex? Que es muy alegre, que no es de él, es un estándar, según yo, pero es bellísimo también. Este está en el disco de I Will Say Goodbye, que es uno de mis preferidos, así que bueno, A House is not a Home.
del siglo XX, es precioso ese disco. Hay dos videos que recomendamos siempre mucho para quienes quieran conocer más de Bill Evans, el que ya mencionó Alex, The Universal Mind of Bill Evans, que es una conversación entre su hermano y él, por ahí de los 50 me parece, en donde explica el origen del jazz, ¿verdad? El proceso creativo del jazz, en qué consiste el jazz. Ahí es donde explica Bill Evans que la clave del jazz es la improvisación, en el entendido de que en el ejercicio musical hay tres elementos fundamentales: la composición, la interpretación y la improvisación. Y de hecho su comentario tiene mucho interés desde un punto de vista tanto de la sociología de la música y del jazz, como de la historia de la técnica y de la relación entre la música y la tecnología, porque lo que dice él es que estos tres elementos constitutivos de la música han existido siempre. Es decir, Mozart o Bach improvisaban en sus conciertos, pero lo que ocurría es que no se podía grabar esos conciertos. De suerte tal que en la dialéctica entre el ejecutante y la audiencia no era posible que quedara registrada el momento de la improvisación. Lo único que quedaba registrado era desde luego la partitura, la composición, que luego se interpreta, que es un poco lo que ocurre con la música clásica, ¿verdad? Están las partituras y el concierto de Beethoven número tal, etc. Y entonces se interpreta, etc. Y entonces dice Bill Evans que la clave del jazz tuvo que ver mucho con la técnica, porque la técnica de grabación fue lo que empezó a educar, digamos así, al público, de suerte tal que entonces la gente empezaba a interesarse en el momento de la improvisación, y las grabaciones te permitían volver a escucharlas, etcétera, ¿verdad? Todo esto es un comentario muy interesante, y me recuerda aquello que en la historia del arte, también de la pintura, también aparece, como no puede ser de otra manera, en el sentido de que, por ejemplo, la pintura de paisaje solamente fue posible cuando la pintura, el óleo, se empezó a guardar en recipientes de estaño, porque antes el óleo estaba en tripas de pollo. Entonces los pintores, cuando salían a la intemperie, el óleo se les secaba. Entonces solamente cuando se pudo poner en recipientes de estaño, entonces ya podían salir a la intemperie, y entonces estar ahí horas pintando el paisaje. Entonces es decir, que muchas veces las formas artísticas no tanto son el resultado del genio, sino de las posibilidades que la técnica te da. Que desde un punto de vista de Marx, es lo que planteaba Marx, ¿verdad? Ninguna sociedad se plantea problemas sin que antes estén dadas las condiciones objetivas para que aparezcan. Una tesis de Marx clásica, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra cuestión. Y el otro video que es muy hermoso, a mí me estremece mucho, lo veo todo el tiempo, es el concierto de Noruega del que les platiqué al principio. Creo que si ponen Bill Evans Live in Norway, algo así, Noruega o Dinamarca, no me acuerdo. Es el Bill Evans ya en su última gira, ya está totalmente delgado, con la barba crecida, la mirada muy perdida, ya es muy duro verlo, pero el concierto es verdaderamente hermoso, entrañable. Toca Days of Wine and Roses, que es una de mis piezas favoritas, que he escuchado miles de veces. Bueno, yo le recomiendo mucho esos dos videos de Universal Mind of Bill Evans y el concierto de Noruega. ¿Sí?